correspondería a la inflamación del estómago y más específicamente de la capa superficial, o sea, la mucosa, ¿no? Y su diagnóstico teóricamente debe estar basado en la biopsia. Muchas veces no lo biopsiamos, el mismo paciente dice, doctor, tengo gastritis, cuando probablemente sea una dispepsia, ¿no? O a veces el paciente quiere la endoscopia, pero no quiere que lo biopsien. Bien. La principal causa que se conoce desde hace un buen tiempo de la gastritis es pues el famoso Helicobacter pylori, ¿no? Eh, eh, Se puede clasificar la gastritis aguda como hemorrágica, erosiva, asociada a químicos, al Helicobacter pylori, la supurativa, con una condición fatal por una sepsis severa, que eso ya no se ve, ¿no? A veces vemos por tuberculosis, sí, pero no por una sepsis severa. Además, con una sepsis severa ya el realizar una endoscopia no va a ayudar de mucho, ¿no?, al paciente, ¿no? Vean acá estos múltiples factores etiológicos de la gastritis, ¿no? Las lesiones por estrés, eso lo vamos a ver en las úlceras por estrés, los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, el uso de AINES, el alcohol, la cada vez menos ingesta de cáusticos. Antes veíamos muchos pacientes que tomaban soda cáustica, lejía industrial, etcétera, ¿no? Incluso fíjese por el colocar una sonda nasogástrica para alimentación, si uno la coloca, bueno, la puede colocar bien, ¿no?, pero a veces está en contacto con la mucosa y si uno aspira va a provocar pues erosiones en esa zona. Si el paciente ha tenido, por ejemplo, un cáncer de pulmón, cáncer de mama, y se irradia, también va a provocar daños, ¿no? Igual por la isquemia, el reflujo y algunos datos más que vamos a ver después, ¿no? Endoscópicamente hay tres tipos, ¿no? La gastritis aguda, la gastritis crónica, la gastritis erosiva. Van a encontrarse hemorragias subepiteliales, usualmente por alcohol o por AINES. Aquí hay que recalcar, si el paciente, por ejemplo, ha venido por anemia o por un sangrado digestivo y le hacen una endoscopía en otro lugar, por ejemplo, y el diagnóstico endoscópico es gastritis crónica, la gastritis crónica o gastritis eritematosa no es la causa del sangrado. Para que haya sangrado debe haber por lo menos erosiones, ¿no? Bien, estas son diversas imágenes endoscópicas, ¿no? Del simple eritema, que es el enrojecimiento de la mucosa, las erosiones donde ya hay pequeñas soluciones de continuidad. Una erosión se considera menos de 5 milímetros, o el punteado petequial hemorrágico, como ven en la última imagen, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el estómago empieza a presentar signos de, nosotros llamamos envejecimiento, la atrofia de la mucosa gástrica. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque fácilmente se ven sus vasos submucosos, ven esas líneas medias azules, medias moradas o plomitas. Esas son las venas, que normalmente no deberían de verse, como ven acá, ¿no? Este es un cambio con la edad y un cambio preneoplásico, muchas veces precedido por la metaplasia intestinal, y esta metaplasia favorecida por la infección por el Helicobacter pylori. Bien, pero a veces encontramos un tipo de gastritis erosiva que le llamamos la varioliforme, que son pequeñas lesiones como nódulos o bultitos, entre comillas, con una depresión o una erosión central, y que de preferencia se ubican en la parte distal del estómago, o sea, en el antro o en el cuerpo, ¿no? Como ven, hay de diversas formas, diversos tipos. En la parte superior, la parte inferior son imágenes de gastritis atrófica. Bien. La gastritis atrófica multifocal es frecuente en nuestro medio, ¿no? Asociada a metaplasia y en muchos casos, como les había mencionado, precursora pues de la neoplasia del estómago.
Aquí podemos ver el Water pylori que provoca gastritis central y atrofia multifocal. Vemos pues la tipo B, que solamente es el antro, la tipo A, el fondo, y la pangastritis, que va a tomar a todo el estómago, ¿no? Bien, eh, pero hay gastritis específicas también, ¿no? Por ejemplo, la gastritis reactiva química por reflujo biliar, y que nosotros también la llamamos gastritis alcalina, por la bilis, el reflujo biliar, ¿no? Hay una gastritis linfocítica en la cual a veces uno no endoscópicamente no va a diferenciar eso, ¿no? Uno toma la biopsia correspondiente y nos vamos con la sorpresa de que el patólogo nos informa que hay una gran cantidad de linfocitos, ¿no? Pero también hay granulomas en el estómago. Pero los granulomas no son patognomónicos pues, de alguna enfermedad. Obviamente es más frecuente en la tuberculosis en nuestro medio, en el linfoma, en la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, y fíjese los cuerpos extraños también, ¿ya? Y otras entidades, como ven ahí. También puede haber gastritis eosinofílica en un paciente que tiene alergia. En la prueba de sangre hay eosinofilia periférica. Más encontramos nosotros colitis eosinofílica y esofagitis eosinofílica también, ¿no? Pero también puede haber una gastritis colagenosa, o en el colon también se encuentra la colitis colagenosa, que a veces es causa de diarrea crónica. Bien. También hay gastropatías que van a comprometer la vascularidad, ¿no? Hay diversas, por ejemplo, la gastropatía hipertensiva portal, que es lo que ven en esas imágenes, que son venas submucosas dilatadas. ¿Eso qué significa? Muchas veces el cirrótico va a presentar hemorragia digestiva, pero no siempre es pues por una varice, puede ser por otras causas, y una de ellas es esta, ¿no? La gastropatía hipertensiva. Y últimamente se está reconociendo un poco o la inflamación de la región del cardias. Cuando uno toma una biopsia esa zona, el patólogo dice que hay carditis, que generalmente se acompaña de metaplasia intestinal y obviamente se asocia pues a la enfermedad por reflujo. Y esta también está muy, muy de la mano pues con el adenocarcinoma de esa zona. En algunos casos vemos también este tipo de casos de la gastritis enfitematosa, que es producto pues de bacterias que van a producir gas, ¿no? Y hay burbujas de aire en la periferia del estómago, como ven aquí, ¿no? Y puede verse muchas causas, ¿no? Por ejemplo, cáusticos, por cirugía, infarto del tubo digestivo, en algún área. Hemos visto el año pasado en un familiar de un trabajador por una neoplasia avanzada de los intestinos, ¿no? Y se presenta pues con dolor agudo, cuadro de peritonitis. Si hay líquido acítico, por el examen clínico se va a punzar, se va a ver pus, ¿no? El paciente muchas veces llega en shock y se le hace una tomografía a veces antes de operarse, ¿no? Y si uno le hace una endoscopía, va a haber áreas negruzcas o marrones en esa zona del estómago, correspondiente pues a las necrosis. Pero también hay otras patologías bueno, en nuestro hospital, como es un hospital de referencia, vemos muchos casos, ¿no? La gastritis quística, que son masas exofíticas, a veces ocurre en posterior a una gastroyeronostomía por cualquier causa. El diagnóstico se hace con endoscopía, y si la endoscopía no es muy clara o no es muy contundente, se cita al paciente a una ultrasonografía endoscópica para que el ecoendoscopista va a ver pues debajo de la mucosa áreas quísticas, ¿no? Y esto se trata pues de varias formas, ¿no?
sacándolo mediante una polipectomía o mucosectomía o mediante una disección endoscópica de la mucosa. Bien, también vemos pues gastritis infecciosas, ¿no? Eh, en el correlato de un paciente con tuberculosis multisistémica, con el VIH o el Mycobacterium aviario intracelular. Esto se veía mucho antes de que haya la terapia del Targa para los pacientes con VIH. Actualmente casi no se ven estas infecciones en estos pacientes, ¿no? Por sífilis se describe, yo no he visto en verdad, ¿no? Por sistema auditivo sí, eso se ve generalmente en inmunodeprimidos, pacientes trasplantados renales, por ejemplo, ¿no? También puede ver por hongos y en nuestro medio sí se ve pues por el estrongiloides. A veces endoscópicamente no hay, parece una gastritis simple. El paciente viene por una diarrea crónica, le piden una endoscopía para evaluar el duodeno distal y uno le toma una biopsia del estómago, pruebe un poco de eritema y nos damos con la sorpresa que nuestro amigo el patólogo nos informa estrongiloides. Y esos son muchas veces los conversatorios clínicos patológicos que se hacían, el patólogo nos presentaba estos casos, ¿no? Bien, pero también hay enfermedades un poco más raras o infrecuentes como la enfermedad de Menetrier, ¿no? Que es una gastropatía perdedora de proteínas. El paciente va a tener edema, hipocloridia y puede pues, asociarse a otras cosas, ¿no? Como citomegalovirus, el VIH. El paciente generalmente viene como este tipo de dispepsia o por anemia. Y cuando se le hace la endoscopía se encuentra eso, ¿no? Unos pliegues del cuerpo gástrico muy, pero muy voluminosos, muy grandes. ¿Ya? A veces nos hace pensar pues, en una neoplasia, ¿ya? Pero la biopsia nos va a decir pues, que es una enfermedad de Menetrier, ¿no? Bien. El cuadro clínico de las gastritis, o más bien sería una dispepsia, ¿no? Un dolor epigástrico, llenura precoz, un poco de acidez, algo de náuseas, a veces vómitos, ¿no? A la cabeza, pues el principal responsable es el HP, que le valió pues su descubrimiento a estos investigadores que le dieran el premio Nobel, pues, ¿no? Un patólogo y un gastroenterólogo australianos. Cuando yo era alumno nos presentaban estas imágenes, ¿ya? En estas imágenes se ve una gran cantidad de Helicobacter, que son esos como pequeños microorganismos lineares marrones, ¿no? Y en esa época, como no se definía bien pues el papel de una infección en el estómago, no creían pues los patólogos que eso era posible. Y atribuían estos a artefactos en la tinción, ¿no? Pero era el helicobacter. Bien. Ya ustedes deben saber algunos datos sobre nuestro enemigo público número uno, que es una bacteria gran negativa que produce uriasis y nos sirve para muchas cosas, ¿no? Es móvil y tiene flagelos. Su mayor prevalencia está pues, en países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Y conforme avanza la edad uno se va contaminando, ¿no? Y el mecanismo de transmisión es oral fecal o también iatrogénica, ¿no? Iatrogénica, pues de repente le hacen una endoscopía sin que se haya esterilizado el equipo o por los dentistas, etcétera, ¿no? Bien, este helicobacter tiene factores de virulencia que promueven la colonización y también provocan el daño tisular. Los que promueven la colonización tenemos la motilidad,
ya, los factores de adherencia que permiten que se acoplen a las células y la proteasa que digiere el moco para que el helicobacter se pueda meter por debajo del moco y así pues el ácido no lo dañe, ¿no? Esta capacidad de producir amoníaco, el amoníaco va a neutralizar el ácido gástrico, cataliza la hidrólisis en urea en amonio y dióxido de carbono, ¿no? Esta ureasa es eh, va a provocar bastante inflamación. ¿Por qué? Porque es algo extraño, ¿no? Y esto obviamente la inflamación va a provocar reclutamiento o que lleguen a esas zonas citoquinas, ¿no? Esto ya hemos mencionado, ¿no? Bien. Y lo que incluye el daño tisular tenemos los lipopolisacáridos, el reclutamiento de leucocitos y factores y diversas proteínas, ¿no? Como el antígeno asociado a la tetrodotoxina y el antígeno vacuolizante. Aunque ahora se conocen muchos más, ¿no? Que eso probablemente lo veremos cuando hagan ustedes eh, la revistas del Helicobacter, ¿no? Eh, no todos los Helicobacter van a provocar tanto daño. Nosotros hay médicos, por ejemplo, en nuestro hospital que tienen Helicobacter muchos años y no se han tratado, ¿no? O se han tratado, les han hecho un nuevo control a civil Helicobacter, pero ya no han querido erradicarlo, ¿no? Se ha hecho control después de 5 años y no han tenido úlcera y en su familia tampoco hay antecedentes familiares de cáncer, ¿no? Y eso se debe pues a que muchas de estas cepas no son tan patogénicas, pues, ¿no? Bien, ¿qué ocurre normalmente en la niñez, no? En la mucosa gástrica ingresa este helicobacter y el cual va a provocar una infección aguda que puede dar náuseas, ardor epigástrico, un poco de vómitos, ¿no? Y luego de un tiempo se va a provocar la infección crónica por el helicobacter. Y esta infección crónica va a ir a, por, tres, por tres conductos o tres canales, ¿no? La gastritis predominantemente antral, que va a provocar la úlcera duodenal, generalmente en jóvenes, ¿no? O esta gastritis predominantemente antral puede ser asintomática también, como les he dicho, ¿no? Puede haber una pangastritis no atrófica, que también puede ser asintomática, o en algunos casos un tipo de linfoma, el linfoma MAL, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, o esta infección crónica va a ser predominantemente sobre el cuerpo gástrico, provocando atrofia. Y esta va a llevar a dos caminos, ¿no? La úlcera gástrica o los cambios en la mucosa, primero metaplasia intestinal, luego displasia. La displasia primero es leve, después es grave, y eso va con el correr del tiempo a convertirse en el cáncer gástrico. Y todo esto, pues, es un correr del tiempo. Pasan muchos años para que ocurra esto. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar a un paciente con helicobacter? Uno puede dividirlo en diversas formas, ¿no? Con métodos agresivos, que es la biopsia, o no agresivos, ¿no? En la biopsia se puede hacer todo esto que ven acá, histología, se puede hacer test de ureasa rápido. Este test de ureasa rápido se toma una muestra de biopsia, se coloca en un frasco especial esa biopsia y se espera 1 hora o 2 horas. Ese líquido que era transparente y uno pone la biopsia, si es positivo al helicobacter, va a provocar una gran producción de ureasa y va a virar a un color rojo grosella. Y los no agresivos son múltiples, ¿no? Que algunos no se usan en realidad, ¿no? O están en investigación o son caros, ¿no? Por ejemplo, antigenesis.
Lo que sí se usa mucho es el test de aliento, Urea Breath Test. Se puede hacer también serología. Bien. Cuando en nuestro medio, lo primero que hacemos es hacer una endoscopía. Porque el paciente viene ¿por qué hacemos primero la endoscopía? En otros países primero hacen el test de aliento. Acá en nuestro medio se hace una endoscopía, ¿por qué? Por la alta incidencia de cáncer gástrico. Como les digo a mis alumnos, una persona cuando cumple los 40 años debería hacerse una endoscopía alta. ¿Por qué hacerse la endoscopía alta? Porque a partir de ese se sabe que hay mayor incidencia del cáncer gástrico. Entonces, este paciente, por una dispepsia, por ejemplo, hacemos la endoscopía, le tomamos su biopsia, le encontramos el helicobacter, le damos tratamiento y después de 5 semanas aproximadamente, ya no le hacemos una nueva endoscopía. Lo que hacemos es el test de aliento. Ahora, el test de aliento puede ser del carbono 13 o el carbono 14. Y acá hay una pequeña diferencia. El carbono 13 no es radiactivo. En cambio, el carbono 14 sí. Por lo tanto, este carbono 14 no debe utilizarse pues, en niños ni en embarazadas, ¿no? ¿Ya? Se puede hacer el test de antígeno en ese, como ya les he dicho, el 95%, fíjese, de precisión. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Pero requiere que el paciente, para que se haga este test de aliento, no debe haber estado tomando antiácidos, ranitidina, bueno, ya no se usa, inhibidores de protones o antibióticos. ¿No? ¿Cuánto tiempo? De una semana a 10 días. Bien, la serología, nosotros, por ejemplo, no lo utilizamos tanto, ¿no? ¿Ya? Y como ven acá, debe ser un proceso de uso 2 semanas antes de la prueba, si uno usa IBP, ¿no? El paciente no lo puede, no lo puede, no lo puede, ¿cómo se llama? No puede estar 2 semanas sin tomar IBP, ¿no? Por ejemplo, este test serológico positivo con histología y test de aliento negativo puede reconocerse como una infección por Helicobacter pylori que no la hemos diagnosticado, ¿no? ¿En quiénes recomiendan esto? Por ejemplo, viene un paciente con una úlcera sangrante y yo quiero saber si tiene el Helicobacter. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en la clase de úlcera, si uno no trata el Helicobacter, la úlcera va a recidivar, ¿no? Entonces, esa sería una indicación, por ejemplo. Bien, este test de grasa ya les he mencionado, como acá es cuando está negativo y acá cuando ya es positivo, ¿no? Es un poco menos de exactitud, 90%, fíjense, ¿no? Y nuevamente los falsos negativos si están tomando IVP, por ejemplo, ¿no? Este test de aliento, como les dije, ¿no? Se basa en la capacidad de la ureasa producida por el Helicobacter pylori, ¿no? El seguimiento, obviamente, ya se ha mencionado, pruebas no invasivas, ¿no? Bien, ¿cómo saber si el paciente tiene, con dispepsia, tiene Helicobacter pylori? Esta es una de las estrategias, ¿no? Probar y tratar, ¿no? Que es recomendada en adultos menores de 45 años con dispepsia persistente, pero eso es lo que más se hace, pues, en otros países, ¿no? Acá nosotros, le hacemos preferiblemente la endoscopía primero, ¿no? En cuanto a su relación con la enfermedad por reflujo, la erradicación del Helicobacter pylori no causa reflujo. Pero ¿qué ocurre a veces? En algunos pacientes tiene reflujo y tiene Helicobacter, le dan tratamiento para el Helicobacter y puede aumentar sus molestias por reflujo, ¿ya? Pero sí se debe erradicar el Helicobacter pylori, como ven acá, porque va a frenar la progresión de la gastritis atrófica, ¿no? Y incluso podría regresionar, aunque eso a veces alguno está un poco en duda, ¿no? Bien, y el Helicobacter pylori y los IBPs, la supresión ácida afecta el patrón de distribución de la gastritis
La supresión ácida en presencia de gastritis corporal por Water puede acelerar la pérdida de glándulas especializadas. Ya lleva gastritis atrófica y cáncer gástrico, ¿no? Como les decía, en pacientes con sufrimiento por flujo que reciben supresión ácida por largo tiempo, la erradicación del Helicobacter pylori disminuye la inflamación y la actividad de la gastritis, ¿no? Bien, ¿qué ocurre en un paciente que tiene Helicobacter pylori y toma AINES? Se sabe que aumenta el daño, aumenta el riesgo, ¿ya? Por eso es que muchas veces los colegas reumatólogos diagnostican a un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide y que le van a dar por largo tiempo y el antiinflamatorio de esteroideos. Ellos primero le erradican el helicobacter y después le dan el tratamiento a largo plazo con los AINES, ¿no? Bien, y esto ya hemos mencionado la relación del Helicobacter pylori con el cáncer gástrico, como aquí gastritis, atrofia y metaplasia, displasia y luego cáncer. Pero esto demora, ¿no? 10, 15 o 20 años, ¿no? Ya. Eh, las cepas con el positivo, el CAG-A, aumentan el riesgo de cáncer gástrico. Acá es un poco difícil hacer ese tipo de tipificación del helicobacter, ¿no? Pues nosotros preferimos erradicarlo, ¿no? Sobre todo, pues, si el paciente tiene pues, antecedentes familiares de cáncer gástrico, ¿no? Bien, ¿qué se ha visto, no? Que la erradicación del Helicobacter pylori previene el desarrollo de los cambios preneoplásicos, ¿no? O sea, previene que haya la metaplasia, la atrofia, ¿no? Y se concluyó que la erradicación del Helicobacter pylori reducía el riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, el tiempo óptimo para la erradicación es antes de que teóricamente aparezca, pues, la metaplasia o la atrofia. Algunos autores, si el paciente tiene el Helicobacter pylori, tiene atrofia o tiene metaplasia, le sugieren pues un cambio en sus hábitos alimenticios, le sugieren ingesta de vitaminas, ¿no? Y a veces con eso puede ayudarlo al paciente, ¿no? Habíamos mencionado que había un tipo de linfoma, ¿no? El linfoma mal, ¿ya? Eh, que es el tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Y qué se debe hacer en estos casos, no? Erradicar el Helicobacter pylori cuando este linfoma mal es un estadio de bajo grado, cuando recién está empezando. Bien, entonces para resumir, ¿a quiénes deberíamos tratar nosotros con el Helicobacter pylori? Obviamente si tiene úlcera, ¿ya? Gástrica o duodenal, ¿no? ¿Ya? Si tiene mal, si tiene gastritis atrófica, después de una resección por cáncer gástrico y después también de esta resección del cáncer gástrico, ya sea endoscópica o quirúrgica, ¿ya? Como bien hay familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico, ¿ya? Y finalmente, deseo del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente ya está asustado. Doctor, yo sé que el helicobacter me puede dar esto, lo otro, deme tratamiento. Y así vemos pacientes, ¿no? Que a pesar de que no tienen antecedentes familiares de cáncer gástrico, a pesar de que no tiene úlcera, y para su mala suerte su helicobacter es muy resistente. Y como vamos a ver en la clase posterior, uno debe darle diversos esquemas. Ya, ya. Muy bien, muchachos, acabamos con la primera clase. Ustedes me dicen si continuamos con la segunda o alguna pregunta por mientras. ¿Mm?
Doctor, creo que podemos seguir con la clase. No sé si tengo algún problema mis compañeros. Ya, muy bien. Ya, depende de la edad, ¿ya? A veces vienen, la mamá trae a un niño de 15, 10, 15 años, a ellos no le damos a hacer endoscopía, ¿no? Eh, se le hace el test de aliento o se le puede hacer la prueba serológica, ¿ya? Si es una persona de 20, 25 años, también se le puede hacer el test de aliento, ¿ya? Pero si tiene 40 años o alrededor de los 40 años, le hacemos endoscopía. ¿Ya? Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, sí le hacemos la endoscopía antes, pues, ¿no? ¿Ya? Eh, eh, y ahí le tomamos la biopsia y vemos si tiene el helicobacter o no, pues, ¿no? Ya. De rutina prácticamente no hacemos las pruebas en sangre, ¿no? Preferimos hacer, pues, la biopsia o el test de aliento, ¿no? Doctor, disculpe, Sí, le escucho. eh, ¿cómo es que la infección del Helicobacter en el estómago llegó a causar una úlcera en el duodeno? Ya, es justo lo vamos a ver ahora en la clase posterior, ¿no? Pero te puedo adelantar de que el, el, cuando hay este problema del Helicobacter pylori, el ácido va a llegar al duodeno y en el duodeno como un factor protector a ese ácido varía la mucosa a metaplasia gástrica. Y en la metaplasia gástrica en el bulbo duodenal, ahí se mete el helicobacter. Ya, eso se lo vamos a ver ahora en la clase, ¿ya? Un momento, estoy un poco rojo, voy a tomar un poco de agua, ¿ya? No se vayan. Otra clase necesito. Toda la pantalla. ¿Dónde está? ¿Cuál?